Bienvenidos al interrogatorio. Nuestro invitado del día de hoy es cantante, compositor y músico, un ícono del rock en español. Fue pieza fundamental y clave del grupo Héroes del Silencio. Él, con su voz, con su talento y con su música, ha recorrido el mundo, llenado todos los lugares y ganado todos los premios. Su nombre de pila, Enrique Ortiz de Landázuri Sarduy, pero el mundo lo conoce como Enrique Bunbury. Maestro, ¿cómo está? Definitivamente es un placer. Pues estoy muy bien, muy agradecido de poder estar aquí contigo en este podcast, hablar un ratito. Pues para mí es un placer tener una leyenda del rock y una leyenda de la música en general, y además tiene una vida súper interesante. ¿Dónde nació, maestro? Bueno, nací en Zaragoza, que es una ciudad, yo no diría que pequeña, es intermedia en España, entre Madrid y Barcelona, equidistante. También entre Bilbao y Valencia, digamos que está ahí situado en medio del desierto, pero con una situación de cierto privilegio en cuanto a acceso a grandes ciudades de España. ¿Y su familia cómo estaba conformada? Cuando nací vivíamos, yo soy el segundo de los hermanos y luego vinieron dos más y vivíamos también con mis abuelos y, o sea que éramos, bueno, pues una familia grande, ¿no? Diríamos, porque pues los 4 hijos, 2 padres, los 2 abuelos, todos viviendo en un piso pequeño, yo diría. Eran varios. ¿Y qué tal su niñez? Bueno, yo no tengo así muchos recuerdos de la niñez en general, ¿no? O sea, bueno, me imagino que por su normalidad, pues yendo a la guardería y luego ir al colegio, yo no fui un niño especialmente problemático hasta que llegó la adolescencia, ¿no? Que fue... Se puso más rebelde. Sí, yo me enamoré de la música con 8 años, ¿no? Ok. Y fue cuando ya quise aprender a tocar la guitarra. Mi tío nos grababa cintas de cassette con discos que nos apasionaban a mi hermano mayor y a mí, ¿no? De los Beatles, de Rolling Stones, de classic rock, ¿no? ¿Era una familia musical? No, bueno, mi tío sí, era, digamos que... El que los indujo más sí. al mundo de la música. La diferencia entre mi padre y mi tío, que son hermanos, se llevan 20 años. Okay. Entonces mi tío está más cerca de nosotros. Era más su hermano mayor que el tío. Claro, yo me llevo con mi tío 10 años. Claro. Y cuando yo tenía 8 años, él tenía 18. Claro. Estaba en un momento, él pues le gustaba tocar en grupos, le gustaba la música y nos introdujo en... pues mucha música fabulosa, ¿no? A los 8 años empezó a tocar guitarra y de ahí vinieron más instrumentos y su gusto por desarrollarlos. Sí, yo cuando empecé a montar grupos fue con 13 años que monté mi primera banda con instrumentos eléctricos, digamos. ¿Cómo se llamaba? La primera se llama Apocalipsis. Apocalipsis. Wow, ¿y esa fue a los 13 y cuánto tiempo duró? No recuerdo, porque es que entre esa primera banda que fue con 13 años, y Héroes del Silencio, que fue con 16, okay. En esos 3 años a lo mejor estuve en 8 o 10 bandas. ¿Cuándo decidió que la música iba a ser su vida? No sé, es que yo no tengo una conciencia así clara de cuándo, y podría decir que siempre, ¿no? Que quizás con 8 años ya empecé a pensar, me gustaría hacer algo, pero creo que más que la música en concreto, yo tenía aspiraciones artísticas, ¿no? Yo quería dedicarme a una disciplina creativa. Lo que pasa es que la música yo creo que me fue arrastrando y me fue llevando por un camino en el que encontré una forma de expresarme, bueno, que era más adecuada para mí. Claro, y su familia ya cuando era adolescente no lo tomó como un acto de rebeldía que quisiera dedicarse solo a la música y dijo, ¿y la escuela? Claro, es que eran otros tiempos. Ahora mismo hay mucha gente dedicándose a la música. Claro. En España, en los años finales de los 70, primeros 80,
cuando yo estaba muy metido, siendo adolescente, muy interesado por todo esto de la música, era un lugar en el que no había demasiadas posibilidades de éxito. Claro. Eran muy pocos los que triunfaban. Los que triunfaban. Muy pocos eran contados desde luego con los dedos de las dos manos, ¿no? Pero se aferró. Dijo, me gusta la música y me voy a dedicar a esto. ¿Y cómo llega a Héroes del Silencio a los 16? Bueno, pues igual que habían llegado los otros grupos. Los otros grupos como, pues nosotros ensayamos los jueves o los sábados. Sí. Pues uno de esos, en un momento dado, Juan Valdivia, el guitarrista de Héroes, pues nos encontramos en una cafetería y me dice que me ha visto tocar en un concierto, que yo tocaba el bajo y que en su grupo necesitaban un bajista. Tenían cantante y tenían el resto de los instrumentos, batería y todo. Y pues me paso por vuestro local y ensayamos. Y yo fui a ensayar con ellos y pasados 2-3 ensayos, el cantante dejó de presentarse a los ensayos, ¿no? Y mientras esperábamos a que se presentara, que no llegaba, pues yo me puse a cantar. Y ahí me dijo, oye, pues ¿por qué no probamos a hacer una canción contigo cantando? Y ahí compusimos 2 o 3 canciones, entre ellas una que fue luego Héroe de Leyenda, que fue nuestro primer sencillo. Claro. Y ahí comenzó, digamos, ese grupo que se llamaba Zumo de Vidrio empezó a virar hacia lo que fue luego posteriormente Héroes del Silencio. ¿Quién los descubrió como Zumo de Vidrio? Bueno, como Zumo de Vidrio nadie. Los descubrieron ya como Héroes del Silencio. Y creo que fueron varias personas que primero un disc-jockey de radio de nuestra ciudad, se llamaba Cachi, un periodista también de nuestra ciudad que se llamaba Matías Uribe, y luego un productor de Madrid que vino a vernos a Zaragoza, le gustó y nos llevó y nos presentó a varias compañías discográficas, y hubo una que fue la que negoció con nosotros, que fue EMI, que fue nuestra compañía discográfica y mi compañía posterior como solista durante 25 años. ¿Y qué pasó cuando ya los descubrieron como Héroes del Silencio? Porque además fue un éxito que fue creciendo como bola de nieve. Creció y creció y creció y creció. Totalmente. Fue poco a poco, pero desde el principio. Sí. O sea, nosotros sacamos al principio un maxi single con 3 canciones y ese maxi single ya funcionó muy bien para lo que era un maxi single primero de una banda, pero se podría decir que fue un éxito y eso nos permitió grabar un disco, porque íbamos así de poco a poco. Sí. La compañía discográfica apostó por nosotros, pero apostó... A reservas. Apostó soltando una cosita a ver si funciona, vamos con la siguiente, y si no, o sea, no es que tuviéramos un contrato en el que fuéramos a tener 5 álbumes o algo así. No. Entonces fuimos poco a poco y eso nos ayudó a ser muy esforzados, ¿no? A ser muy trabajadores, y con el primer disco ya nos propusimos salir de España. Nos fue bien, no fue una cosa brutal, pero nos fue bien en España, y con ese dinero nos empezamos a actuar en Europa, tocando en clubs. Cuando ya en España nos iba un poco bien, en Europa estábamos haciendo clubs minúsculos, pero nos empezó a ir bien también en Europa, y ya con el segundo disco fue el disco que nos catapultó, digamos, a nivel internacional. A nivel internacional, porque ese disco ya funcionó. Ahí ya no puedo decir que fue un éxito modesto, fue un éxito brutal. Claro. En lo personal, ¿cómo le fue a la salida de Zaragoza? Era un niño al final del día. Casi un niño, porque prácticamente el primer contrato, pues por muy poco no tienen que firmarlo mis padres. Claro. Pero ¿les gustó la idea? Yo creo que en esos momentos, claro, el firmar un contrato discográfico era algo que no estaba ni remotamente en su radar. Entonces, el hecho de que, bueno, relativamente joven, con 18 años, ya me estuvieran poniendo un contrato discográfico
encima de la mesa, fue una sorpresa, como diciendo, "Oh, bueno, a lo mejor hay algo más de lo que esperábamos". Pero yo creo que en mis padres siempre hubo la duda de, bueno, esto, incluso aunque vaya bien, ¿durante cuánto tiempo va a ir bien? Viene el segundo disco, que el éxito es apoteósico, innegable y además arrollador. La gente está cantando sus canciones Centro, Sudamérica, Latinoamérica, e incluso en Estados Unidos. ¿Y cómo les fue? Bueno, con esa edad y en ese momento fue maravilloso. Creo que fue el momento, el pico de máximo de ilusión por parte de todos los miembros de la banda y de satisfacción. Creo que todos estábamos muy contentos con lo que nos ocurría. Vivíamos algo que no habíamos ni soñado, viajando por todo el mundo. Y sí que es cierto que cuando terminó la gira acabamos muy cansados, porque no, esa gira serían 250 conciertos Sí, claro. o algo así, ¿no? Y, y bueno, lo disfrutamos mucho ese momento, ese periodo fue el mejor. Vienen absolutamente más cosas y más momentos importantes para la banda. Habla usted de esa disolución. ¿Cómo lo tomó usted? ¿Cómo le fue? ¿Que usted lo decidió? Vienen absolutamente más cosas y más momentos importantes para la banda. Habla usted de esa disolución. ¿Cómo lo tomó usted? ¿Cómo le fue? ¿Que usted lo decidió? Bueno, es que todo el periodo del último disco fue un periodo, digamos que un cúmulo de desgracias Sí. y ¿Qué de pasó? accidentes, ¿no? Bueno, muchas cosas, ¿no? Pues empezó todo con... Nosotros teníamos, digamos, nuestro manager personal, el que viajaba con nosotros, murió en un accidente de carretera durante la gira del disco, del disco anterior, de El Espíritu del Vino. Cuando grabamos Avalancha, nuestro manager, digamos, el que nos llevaba desde el principio, eh, tuvo un problema muy serio de drogas, de modo que desapareció, tuve que ir a buscarlo, lo encontré en Londres, en un motel, ahí tuvimos una conversación. Entonces empezamos a grabar el disco sin manager porque en ese momento tuve que, bueno, pues despedirlo no es la palabra, de alguna forma le pedí que él Sí, se fuera. cuidara de sí Sí, mismo y que cuando estuviera mejor que que volviera. retomáramos, ¿no? Y eso fue muy complicado para el grupo. Luego nosotros acarreábamos nuestros propios problemas, ¿no? Sí. Y sin tener esas dos figuras principales, el manager de carretera y el manager general del grupo, que cuidaran de nosotros, que hacían un poco de pegamento entre todos los miembros del grupo, creo que nuestros problemas personales lo que hicieron fue multiplicarse. Claro. Sepultar todos los problemas que ya estaban pasando Sí. a la banda. Y durante esa gira, a mitad de la gira, decidimos Que era la última. que el grupo se separaba, que sí que aguantamos hasta el final. Sí. Vamos, teníamos una serie de conciertos concertados y los terminamos todos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues teníamos que pensar cada uno en nuestro futuro. ¿Cómo les fue en el asunto de la fama y de... Al final no estaban preparados un grupo de jóvenes para que el mundo entero cantara sus canciones? Yo creo que nadie está preparado para la fama. O sea, la fama es una anomalía. Sí. Es un digamos que dentro de la profesión, yo diría que es una desgracia que le ocurre a alguien, que es el reconocimiento personal por encima del profesional. Claro, de la música. Porque creo que lo que buscamos todos es que nuestras canciones sean conocidas, nuestros álbumes, que nos vengan a ver en vivo, pero cuando eso de alguna forma inunda tu vida personal y no puedes tener una vida normal fuera de los escenarios,
digamos que la realidad se vuelve un lugar inhóspito. Sin nadie que los cuidara, que los aterrizara, porque no había personal manager ni manager general, y deciden acabarlo. ¿Hubo tristeza en algún momento? ¿Hubo un duelo? Hubo mucho trauma yo creo que en todos los miembros del grupo, ¿no? Que yo creo que es un trauma que nos acompaña hasta el día de hoy, ¿no? O sea, el final de Héroes es algo que nos traumatizó como seres humanos, ¿no? Porque algo que amábamos tanto, un grupo que amábamos tanto, unas canciones, una relación con el público que amábamos tanto, de alguna forma implosionó contra nuestra voluntad. ¿Se imaginaban que décadas después el grupo siguiera tan vigente, la gente siguiera escuchando y tocando la música como si fuera hoy? No, porque es que es muy raro que ocurra eso. Es muy raro que tus canciones y el recuerdo de tus discos perdure 30, creo que ya son 30 años después de la disolución del grupo. Sí. Termina esa gira. Enrique está acomodando sus ideas en la cabeza para ver si quiere dedicarse o no. ¿En algún momento pensó ya no dedicarse a eso? Una tarde, a lo mejor. Pero poco rato. Poco rato. La verdad es que, más que nada, a mí lo que me costó es ubicar el enfoque, ¿no? Qué es lo que yo quería hacer realmente, porque una pregunta que a mí me encanta sobre la libertad, ¿no? Porque todos queremos libertad, pero al final es ¿libertad para qué? Claro. ¿Para qué? ¿No? Bueno, pues esa pregunta es la que yo me hice. Ahora que, en cierto modo, tengo la libertad absoluta de ir en la dirección que yo quiera, ¿cuál es esa dirección? Y esa pregunta que parece un poco pueril, no lo es en absoluto, porque no es tan fácil responder de todos los caminos posibles, ¿cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? Porque puedo tomar cualquiera, pero ¿cuál es el mío? ¿Cuál es el que me pertenece? ¿No? Y esa es una pregunta que me costó un tiempo resolver, ¿no? ¿Dio miedo? Sí y no. Sí que dio miedo, pero por otro lado, a mí hay una cosa del vértigo que me produce cierta satisfacción. El Emoción. Vértigo, las crisis, el no saber qué es lo que me depara el futuro, esa adrenalina al final. El pensar que todo se puede tambalear y caerte en la nada, y me causa cierta emoción. ¿Cómo se armó el equipo de Enrique Bunbury luego de la despedida? ¿Cómo saber quién va a tocar ahora los instrumentos? ¿Cómo se va a llamar de solista? ¿De dónde sale el Bunbury? ¿Cómo sale ahí? ¿Cómo se armó el equipo de Enrique Bunbury luego de la despedida? ¿Cómo saber quién va a tocar ahora los instrumentos? ¿Cómo se va a llamar de solista? ¿De dónde sale el Bunbury? ¿Cómo sale ahí? Bueno, Bunbury fue también durante la época de Héroes, ¿no? Yo creo que desde el principio estuvo claro que iba a ser Bunbury como proyecto solista. Lo que sí que tuve muy claro también es que quité lo de Enrique, sí, porque de alguna manera yo siempre me vi como un proyecto de equipo. Claro. Y pensaba que Bunbury no solo me incluía a mí, sino que era una marca que podía incluir a otras personas que colaboraban en el proyecto. Como un proyecto general y no individualizarlo en Enrique. Sí. Seguramente lo han preguntado 1000 veces, pero a mí ahora me surgió la duda de dónde vino el Bunbury. Yo era muy aficionado lector de Oscar Wilde. Y Oscar Wilde tenía una obra de teatro que se llamaba La importancia de llamarse Ernesto. Sí. Y en esa obra hay un personaje que tiene, digamos, aventuras extramaritales y aventuras, digamos, de una vida que no quiere que se sepa. Y en esa vida que no quiere que se sepa utiliza un nombre como máscara, que es Bunbury. Entonces, digamos que yo agarré ese nombre y dije, me gusta como... Como su máscara.
Sí. Se va armando el equipo y costó trabajo llegar al sonido y al camino que quiero elegir como solista. Yo me lancé a hacer un disco primero que se llamó Radical Sonora, que tenía unas apuestas un tanto radicales, ¿no? Por un lado, el interés por la música electrónica europea, por otro lado, la incorporación de sonidos mediterráneos, música árabe. Había cosas, bueno, yo creo que eran interesantes, pero que al público de Héroes le descolocaron un poco, Sí. ¿no? Pero yo creo que fue con el segundo con el que de repente ahí ya el público, hubo una conexión con el público y descubrieron que había un Bunbury que tenía un lugar distinto que el de Héroes. ¿En algún momento se reconcilió con el hecho de que toda la vida iba a ser un ex héroe del silencio y que al final iba a ser como el apellido un poco? Bueno, hay gente que recuerda mucho en mi etapa con Héroes del Silencio y yo les estoy muy agradecido porque a mí me parece muy bien que me recuerden por lo que sea que Por lo haya que hecho. sea. Lo que sea que haya hecho. Y al final, desde el disco 1, con esos sonidos distintos y con esa magia que generó de varias cosas y encontrando su voz y su fusión, encontró un público que no escuchaba a Héroes y que empezó a escuchar a Bunbury. Claro, yo tengo un poco de las dos cosas, ¿no? O sea, gente que viene de Héroes del Silencio, pero hay gente que se ha asomado a mi carrera Claro. solista y que no ha tenido tanto interés en mi carrera como Héroes porque, bueno, pues porque ha descubierto cosas en mi carrera solista que le gustan o le parecen que coinciden más con él, ¿no? Y a mí me parece bien cualquiera de las opciones. ¿Qué fue lo más difícil de esa carrera, de iniciar esa carrera como solista, que ya hablamos de que tiene más o casi 30 años? 30 años. 30 años. Y de ese inicio, ¿qué fue lo más complicado? Lo más complicado, desde luego esos primeros años fueron complicados en general, pero porque era empezar una carrera de nuevo, montar un equipo humano de nuevo, de técnicos, músicos. Management, todo. Exactamente. El manager, montamos una oficina de management para mí, con un equipo de personas. O sea, no entré en una oficina existente. De alguna forma quise hacer una carrera a mi imagen y semejanza, no entrando dentro de otras dinámicas que hubiera en otros artistas a los que admiraba mucho. Claro. Obviamente vino una carrera en ascenso que lo ha posicionado como un ícono del rock y de la música en español y en general. Innegable. ¿Qué significan los premios para Bunbury? Bueno, yo los ha ganado todos. Bueno, no, todos no. Bueno, de todos. El premio Nobel de Química me falta. Sí, bueno, porque no es químico. Bueno, pero deberían de considerarme. No los he ganado ni remotamente todos. Pero sí que durante mucho tiempo yo tuve cierta actitud podríamos decir, de desprecio hacia los premios. La verdad es que luego tuve la fortuna desde muy pronto, que se iniciaron los Latin Grammys, por ejemplo, pues estar considerado, siendo que yo pensaba que estaba totalmente fuera del radar de todo el mundo. Entonces vi como bueno, me iban considerando y con el tiempo empecé a ser quizás más agradecido. ¿Cómo se dio tiempo un rebelde enamorado de su música en formar o empezar a tener una familia personal y esas escapadas de repente salir del foco y del escenario, de quitarse la máscara del Bunbury y volver a ser Enrique? ¿Cómo se dio tiempo un rebelde enamorado de su música en formar o empezar a tener una familia personal y esas escapadas de repente salir del foco y del escenario, de quitarse la máscara del Bunbury y volver a ser Enrique? Eso es muy complicado porque yo intenté siempre compaginar
la vida familiar con la musical de la forma opuesta, que es que la familia me acompañe. Sí. Que digamos que la familia no se separe en ningún momento. ¿Y funcionó? Yo creo que sí. Sí. Desde luego, en algunas cosas sí. Luego hubo un tiempo en el que empezó a ser complicado por la cosa de los colegios y todo esto, pero sí que a mí me gustó el hecho de intentar separar lo menos posible a la familia por unas circunstancias que tiene mi profesión, ¿no? Que la profesión te obliga a viajar. Pero al final también ha mantenido, a pesar de la cercanía y de estar todo el tiempo con la familia cerca y de tener una familia muégano, la ha mantenido separada del asunto mediática. Totalmente. Creo que eso tiene que ver con dónde pones tus límites, y creo que eso afortunadamente la prensa siempre lo entendió de mí, ¿no? Y creo que me respetaron porque entendían perfectamente que yo no estaba participando de ciertas cosas, sí. Y que como no participaba, pues no interferían, digamos, en lugares que no les correspondían. ¿Cómo se puso ese límite? ¿Siempre lo ha tratado bien la prensa? No me ha tratado siempre bien, pero creo que sí que tengo que reconocerles que la parte privada me la han respetado, yo diría que en un porcentaje muy, muy elevado, ¿no? Las colaboraciones llegaron en algún momento de la música y usted las ha hecho desde hace mucho tiempo en musicales y en todos los aspectos. ¿Cómo está el mundo de la música el día de hoy para Enrique Bunbury? El mundo de la música... Bueno, hay dos cosas distintas. Una que sería la música en sí misma, sí. Que yo creo que artistas fabulosos los ha habido siempre y los seguirá habiendo porque hay mucho talento. Luego está lo que es la industria, que es, digamos, cómo potenciar y cómo dar a conocer ese talento. Sean los medios de comunicación, sean las compañías discográficas, los management, los promotores, etcétera, ¿no? Y eso ha cambiado mucho sí. del siglo pasado a este. Yo creo que hay cosas que benefician a la posibilidad de que haya más artistas ahora mismo mostrándose cada viernes, ¿no? Sí. Pero también al haber más artistas creo que dificulta también mucho el trabajo para los propios artistas. ¿Cree que en estos momentos en cuestión de la música hay más oferta que demanda? Sí, hay más oferta que demanda, desde luego. Hay demasiados artistas para... Es cierto que también se escucha más música que nunca. Sí. Digamos que las plataformas de streaming lo que hacen es posibilitarnos a que en nuestro dispositivo móvil, sea un teléfono, un ordenador, lo que sea, podemos escuchar música casi en cualquier hora del día, ¿no? Y toda la que queramos. Entonces se escucha más música que nunca, pero también es cierto que existen muchos más artistas. Es más complicado, y yo, si de repente alguien me presenta a un artista nuevo, mira, acabo de sacar mi nuevo sencillo, lo único que pienso es, ¡buf! Qué complicado lo tienes. Claro. Pero claro. También la verdad es que pensando en lo que pensaban mis padres en los años 80, también ellos pensaban, ¡buf! Qué difícil lo tiene, ¿no? Sí. Entonces, son distintos momentos, distintas dificultades. Ahorita, por ejemplo, obviamente Enrique Bunbury en esos 30 años ha hecho muchas fusiones con diferente tipo de música. Hablaba usted de la electrónica, de los sonidos mediterráneos, pero ¿ha querido experimentar en algún otro género de lleno o meterse en algún otro sonido? Por ejemplo, ¿cuál es la perspectiva hoy en el rock? Hablábamos de que cada vez hay menos espacio para el rock en español en las radios. Por ejemplo, ¿cuál es la perspectiva hoy en el rock? Hablábamos de que cada vez hay menos espacio para el rock en español en las radios.
Sí, bueno, yo diría que el espacio es absolutamente mínimo para el rock, pero también creo que es para la mayoría de los géneros que no sean A, B o C, ¿no? Sí. Hay dos o tres áreas en las que la música puede sonar en la radio, pero afortunadamente existen otras muchas vías, ¿no? Claro, Ahora mismo, bueno, pues mira, estoy en un podcast hablando claro. contigo y puedo estar explicando y decir, pues esta es mi carrera, este soy yo, esto, o sea, existen otras vías, desde luego. ¿Le gusta la urbana, la regional, el romántico? Yo creo que música buena hay en todos lados, Sí. hay artistas buenos En todos los en géneros. todos los géneros, ¿no? Y, y, y esos artistas además suelen tener carreras largas, ¿no? Sí. Y carreras en las que van demostrando su valía y su talento compositivo e interpretativo. ¿Le gustaría incursionar o colaborar con alguno de los artistas de este género? ¿Alguien que le gustaría? De Urban, Sí, o de regional, por ejemplo. bueno, a mí hay artistas, los artistas urban que más me interesan, en realidad son artistas que eh, eh, se salen un poco del género Sí, y miran con interés a otras posibilidades. Mira, pienso en Rosalía, por sí, bueno, ejemplo, una ¿no? maravilla. Para Sí, entender lo que estoy sí, explicando. sí. Tangana también es Sí, uno, Dangan es increíble. hizo un disco que se llamaba El Madrileño, que a mí me parece que es un disco muy interesante. Mira lo que ha hecho Bad Bunny, por ejemplo, con el último disco, que es Sí. un disco en el que ha mirado a la música puertorriqueña. ¿Y podría existir alguna colaboración, por ejemplo, con alguno de ellos? ¿Le gustaría? Bueno, ojalá me llamara a alguno para ver No, 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 dónde. pero es que yo creo que cualquiera de ellos, si le dices, vas a trabajar con Bumburi, o sea, es que, La cosa es encontrar dónde nos podemos encontrar ¿dónde tú puede y ser un yo. punto de convergencia? Exacto. Ahorita está preparando un disco de 10 temas, de los cuales 4 sencillos han salido. ¿Cómo se prepara después de 30 años un disco? Y además en una época donde pareciera que es un destajo de sencillos y no hay un disco. Pues yo intentando aislarme un poco de cómo va a ser cómo se va a mostrar luego ese disco al público. Sí. Yo hago el disco y pienso en el formato álbum, vinilo, eh, lo grabo y luego lo pongo encima de la mesa y de, de la disquera y del management para eh, que veamos cuál es la mejor fórmula. Platiquemos de este último disco, que además ya viene. ¿Cómo se eligen 10 temas? Sí, bueno, tiene su complejidad, pero creo que hay temas que machan entre sí, que digamos que tienen que Que ver tienen en... historia uno con el otro. Sí, que conforman una misma historia conjunta. Y eso es lo que tienes que buscar, el que esas canciones tengan sentido conviviendo juntas y que se pueda crear un orden una dinámica en el álbum que te ayude que ayude al oyente a escuchar toda la historia entera, ¿no? ¿Cómo describiría este álbum? Este álbum, bueno, por un lado está la parte musical, que es una mirada al folclore hispano y latinoamericano, y por otro lado está la parte de los textos, en el que, bueno, hay una serie de reflexiones en torno a este momento bisagra que vivimos. El disco se llama De un siglo anterior, porque, bueno, empezamos a olvidar o a perder cosas que venían del siglo pasado, algunas que considero interesantes, otras que se pueden quedar perfectamente en el Claro. olvido. Pero es que hay hombres, artistas y música del siglo anterior que vale la pena que se queden para siempre. Algunos yo creo que quedarán para siempre, ¿no? Es difícil saber quién perdurará con el paso del tiempo. Bueno, pero es que volteando un poco para atrás, maestro, usted, si se recuerda de aquel jovencito de 8 años en Zaragoza que estaba aprendiendo a tocar guitarra, que a los 13 ya estaba en varias bandas y que a los 16 ya era parte de Héroes del Silencio, ha perdurado.
Ya, ya es perdurar una vida dentro de la música. Eso desde luego es un milagro que no doy por hecho. O sea, el hecho de... Yo prácticamente voy a cumplir el año que viene 40 años Sí, discográficos. claro. Desde que empecé a grabar discos. Sí. Que 40 años después yo siga, o sea, tenga por de pronto una compañía disquera que quiera sacar mis canciones, Sí. esté interesada, y que pueda subirme a un escenario y haya seguidores que sigan interesados por verme encima de un escenario, es un milagro. O sea, eso no lo debemos dar por sentado en absoluto. ¿Y a qué lo merita que usted sigue aquí? Bueno, por un lado, el favor del público no sé a qué se debe. No les quiero quitar a ellos su importancia. Creo que el trabajo es muy importante, el esfuerzo es muy importante. Y supongo que hay algo también en las canciones, ¿no?, que comunica con el público a día de hoy también, ¿no? Y a casi 40 años de grabar música, el día de hoy Enrique Bunbury sigue teniendo hambre por el arte. Y a casi 40 años de grabar música, el día de hoy Enrique Bunbury sigue teniendo hambre por el arte. Lo que más. Tengo muchas ganas estoy ya escribiendo canciones para otro disco y eso me mantiene vivo, me mantiene en pie, me mantiene ilusionado. Y yo soy un apasionado no solo de grabar mis canciones, no soy tan egocéntrico. Soy apasionado de escuchar lo que hacen mis compañeros de profesión. Claro. Y de la literatura y del cine, de todas las expresiones artísticas, de la pintura. Soy una gran amante de la pintura. O sea que el arte a mí me llena, es el motor que me da, es una fuente de alegría infinita. Claro. Y también está girando por todo el mundo porque viene de Europa, de México, haciendo promoción por todos lados. ¿Le gusta la promo o es lo más complicado de ser artista? Bueno, no tengo demasiado problema con la promo, solo cuando de repente son muchas entrevistas en un solo día, ¿no? De repente, que hay que repetir lo mismo 200 veces. De repente que tienes 20 entrevistas en un solo día, llega un momento en el que ni sabes si has respondido esto, te empiezas a confundirte un poco y ya las palabras no te salen, ¿no? Claro. Entonces, pero luego este fenómeno de los podcasts tiene este tempo más pausado, en el que puedes expresarte de forma más extendida, ¿no? Bueno, más calmado también, ¿no? No vas a toda velocidad. En 10 minutos tienes que transmitir todo lo que dices. Es que ya no sé ni lo que quiero transmitir. No, claro, y además hay oportunidad de que el artista hable y se conozca de todos los aspectos. Sí, hablar de otras cosas también, ¿no? Viene una gira también por Estados Unidos que empieza en el último trimestre del año. ¿Qué nos espera para esta serie de conciertos donde también vendrá a Los Ángeles? Y bueno, que estará hasta en Casino, va al Llama, vi por ahí. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Bueno, la gira empieza en México en octubre, a primeros de octubre. Vamos hasta Argentina, haciendo Latinoamérica, y luego venimos a Estados Unidos y acabamos en España. La gira se llama Nuevas Mutaciones porque hace esta mirada a toda mi carrera con una mirada desde el presente hasta canciones que no había interpretado nunca en vivo o canciones que había interpretado muy pocas veces. ¿Por qué iniciar en México? Obviamente no hay rockero mexicano que no crea que Bunbury es de México, porque lo queremos como de casa. Bueno, muchas cosas. He vivido muchas cosas importantes de mi vida personal y de mi vida profesional en México. Al vivir en Los Ángeles ahora actualmente, es un lugar de encuentro con mi banda, donde hacemos los ensayos generales y de ahí partimos para hacer toda América, ¿no? Por último, quiero saber si al maestro Enrique Bunbury al día de hoy le hace falta por hacer algo. Bueno, me hace falta
Siempre quise hacer una gira por Japón. Sería un buen momento para hacerlo, ¿no? Me encantaría. Me encantaría, y hay varias cosas que me gustaría mucho hacer, ¿no? Profesionalmente. Desde discos a nivel artístico que tengo en la cabeza que quiero grabar, cosas, músicos con los que me gustaría colaborar. Bueno, es que esa hambre de artista lo ha hecho lograrlo todo y que ese niño de Zaragoza, seguro orgullosísimo su familia de usted, como toda la gente de España lo está, y además toda la gente que lo queremos y que lo admiramos tanto. Que la próxima vez que nos reunamos no solamente haya la gira en Japón, sino más cosas de qué hablar de la carrera de Enrique Bunbury. Entonces faltará la gira por Rusia. Ah, mire. Que eso también, lo único que no tengo abrigo suficiente. Aquí en Los Ángeles se puede encontrar, nunca hace tanto frío, pero se encuentran los abrigos para Rusia. Sí, se encuentran. Sí, algo con mucho peluche y mucha pluma. Sí. Maestro Enrique Bunbury, es un placer y un honor tenerlo aquí. Él es Enrique Bunbury, ese es el interrogatorio. Hay que seguir el nuevo disco que es, la verdad, una joya, y además, obviamente, la gira, que seguramente la vamos a pasar muy bien. Ojalá me acompañen en la gira, será un verdadero placer. Ahí vamos a estar. Enrique Bunbury, el interrogatorio. Muchas gracias. Muchas gracias.